Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Mol TV. Hoy tendremos una programación especial en este día histórico para nuestra democracia. Vamos a estar todo el día haciendo entrevistas en vivo, programa, análisis, y justamente para eso estamos en esta mañana junto a Gloria de la Fuente, presidenta de Chile 21. Gloria, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Bárbara? Aquí esperanzada el día de hoy. Con mucha Ansiedad, esperanza. después de tanto tiempo, por fin llega este día. Rodrigo Arellano también está junto a nosotros, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Bárbara, muy buenos días, con muchas ganas también de este día, esperar el resultado, ir a votar, por supuesto, y mañana empezar en la noche, ahí a ver los datos. ¿Cómo estáis, Gloria? Muy buenos días también. Muy buenos días también, Rodrigo. Pero estábamos compartiendo sensaciones, en realidad ansiedad, ganas de que este proceso se desarrolle de la manera más tranquila posible, que la gente vaya a votar también en su gran mayoría. ¿Cómo han vivido ustedes las horas previas y las primeras noticias que nos empiezan a llegar desde el CERVEL ayer en la tarde, por ejemplo, con la constitución de mesas, que ha habido una buena noticia, Gloria? Yo creo que está bien aspectado este proceso. Primero, la constitución de mesa ayer fue bien relevante, 73% de las mesas constituía más que la última elección presidencial. Ya eso parece ser una buena noticia. Pensemos además que tenemos más locales de votación, entonces podría ser algunas más vocales, por lo tanto más dificultad de llegar a una condición sanitaria compleja, y sin embargo se constituyeron el 73% de las mesas. Y luego nos empiezan a llegar ya resultados del exterior. Y la verdad es que los resultados respecto a la prueba al menos son muy contundentes. En Auckland y bueno, en Nueva Zelanda en general, más de 80 y tanto por ciento para la prueba, y algo similar ocurre en Australia. Entonces, los primeros resultados que estamos viendo parecen muy decidores respecto de lo que va a pasar. Ahora, sabemos que en general no es el mismo comportamiento en el exterior que en Chile, pero marca una cierta mirada, una cierta tendencia, tal vez no con esa diferencia. Yo creo que es lo que todos pensamos básicamente que va a ocurrir el día de hoy. Rodrigo, ¿qué te parecieron las cifras que conocíamos ayer también? Y bueno, estos primeros resultados que se vienen desde afuera. Sí, yo las voy a leer con 8, entonces ese optimismo de participación a mí se me arranca. Yo soy de los que creía que iba a participar mucha gente, pero el día anterior también el CERVEL anunció que hubo una ausencia de más del 16% de los vocales convocados, 8 veces más que la elección anterior presidencial. Entonces, si bien, como dice Gloria, se constituyeron gran parte de las mesas, recordemos que las mesas necesitan un número mínimo para constituirse, otro número relevante también no se presentó, lo que no impidió que en su mayoría se pudiesen constituir. Entonces, está como enredado. Yo soy de los convencidos de que mucha gente va a participar en este proceso, pero la verdad es que es una apuesta bastante incierta a ver su otra oportunidad, porque tenemos muchos factores que están de alguna otra forma complicando estos análisis. Yo espero que participe mucha gente. Y me gustaría eso, incluso más que ojalá en número que el plebiscito del 88, que tenemos un padrón electoral mucho más amplio que el que teníamos en el 88. Pero eso, bueno, lo vamos a ver hoy a las 8 y como dice Gloria, las señales en el extranjero, claro, si bien siempre han anticipado o han tenido una tendencia en votación, son muy preliminares, pero yo también coincido con ella. Yo creo que las cartas están bastante claras para el resultado del día de hoy. Esa es mi impresión. Creo que la diferencia va a estar en cuánto va a ser el margen de diferencia entre una opción, y eso yo creo que va a ser relevante para la constitución o las discusiones que se ven en las próximas semanas. A partir de mañana es muy probable que empecemos a conversar ya no solamente de las opciones binarias, sino que del modelo de país que queremos para los próximos años. De contenido, claro. Ahora, exacto, contenido, nombre de verdad. Es buen punto este que señala Rodrigo Bárbara, porque en realidad si miramos las elecciones que ha habido en el mundo en pandemia, o sea, hay de todo. En la práctica ha habido países como Polonia y Corea del Sur que han aumentado la votación respecto a la última elección sin pandemia, y hay otros países que la han mantenido, incluso han bajado. No, probablemente el ejemplo más desastroso en términos de participación fue esta elección muy preliminar que vimos cuando está recién empezando la pandemia para nosotros en Francia, que fue una elección municipal donde participó mucha gente, en un país que tiene una tradición alta de participación. Pero también hemos visto buenas noticias. La semana pasada en Bolivia participó la misma cantidad de gente, un porcentaje muy alto para la elección presidencial, algo similar en Uruguay, las elecciones departamentales hace poco. Entonces, hay de todo en el mundo. La verdad es que la pandemia no trae solo baja participación. Yo creo que depende fundamentalmente de la confianza que tengan las personas en las medidas sanitarias. Y en eso creo que este país, si bien yo creo que lo hizo tarde, porque
pudimos iniciar esa conversación mucho antes, pero lo hicimos tarde, pero lo hicimos bien al final. O sea, se han tomado medidas sanitarias, existe harta información, yo creo que de hecho existe más información sobre las medidas sanitarias que sobre las opciones y lo que significaba cada opción. Yo creo que la franja en eso no contribuyó mucho, francamente, pero sí mucho sobre las medidas sanitarias. Yo creo que en eso había una buena puesta en escena. Entonces, ojalá las personas confíen y vayan a votar, porque mientras más participación tengamos, más allá también la conversación posterior, que es la que necesitamos generar a partir de mañana. Una cosa es las medidas sanitarias, que podemos confiar, se han tomado todas las posibles, nosotros también hemos repetido muchas veces las recomendaciones, pero otro factor que puede influir en la participación es, por un lado, qué tan importante es esta elección. No es cualquiera, es una cosa distinta de todo lo que estamos acostumbrados, histórico. Y por otro lado, quizá una sensación de que el resultado ya está jugado. ¿Cómo ven ustedes esos dos factores? Bueno, son dos cosas muy distintas las que preguntan. La primera, sin duda, es una elección fundamental, ¿no? A diferencia de otras que tienen un periodo de duración establecido, cuando tú eliges presidente son 4 años, senadores 8, diputados 4, alcaldes 4, concejales 4, esta elección va a definir los próximos 30, 40, 60 años de Chile. Chile tiene una tradición constitucional bastante pequeña, sus constituciones tienden a durar bastante tiempo en la historia, por lo tanto, es posible aseverar que la decisión de hoy condicione el país nuestro en los próximos 50, 60 años. Es factible. Y eso le da una importancia en sí. O sea, ya no solamente el hecho puntual de poder, de fondo, cambiar una constitución o fortalecerla a raíz del voto, sino que el futuro del país está mucho más allá de una elección normal, va a estar en juego. Y el otro elemento importante que tú señalabas es sin duda el efecto que puede llegar a tener no solo la pandemia, fíjate, sino que también las expectativas de las personas. Hace mucho tiempo, sobre todo en elecciones binarias, en elecciones cuando hay dos opciones, que las predicciones de los expertos electorales, y bueno, y también fue la última elección, entonces se equivocaron casi todos, salvo la encuesta nuestra de la Facultad de Gobierno. Debemos pasar el dato, por supuesto. Pero en elecciones binarias los predictores se han equivocado bastante. Entonces yo tiendo a pensar que existe mucha todavía esperanza por parte de los sectores políticos, no solamente por cliché de que la esperanza es lo último que se pierde, sino que existe un cierto grado, en el caso de rechazo, incentivado por los hechos de violencia que hemos visto en las últimas semanas, particularmente en el domingo pasado, de que todavía se podría alcanzar alguna sorpresa electoral el día de hoy. Yo lo veo lejano, tengo que ser bastante honesto, pero fíjate que en la sobremesa social, Gloria Bárbara, que me ha tocado conversar con mucha gente, incluso ayer tuve harta sociabilité, porque estuve celebrando el cumpleaños de mi hijo, y había mucha gente que estaba convencida que hoy iba a dar una sorpresa. Entonces, ese factor que tú señalas, yo creo que todavía está presente, todavía hay esperanza en ambos sectores de dar, bueno, yo creo que la gente del apruebo tiene más certeza de su resultado, y la gente rechaza una esperanza legítima en que se equivoque en la encuesta y en lo que han visto en los últimos días. Ahora, Gloria, ¿cómo va? Porque por un lado, claro, la gente del rechazo podría decir, necesito ir a votar, lo damos vuelta quizá, o podemos dar una sorpresa, y por otro lado, la gente del apruebo puede decir, oye, pero si todas las encuestas le dan, pero no es estrecho, sino que es mucha la diferencia. Ya, ¿qué importa si voy o no? Mejor no me arriesgo. Bueno, en ciencia política están mapeados los fenómenos como de bandwagon o underdog, depende cómo uno lo mire, ¿no? Si uno se sube al carro de la victoria, o más bien como que va a hacer este voto testimonial en el fondo necesario. Yo creo que en cualquier caso, lo que va a estar definido hoy día, yo creo que la suerte está más o menos hecha, más allá de que las encuestas en los últimos años se han equivocado, incluso si uno mira plebiscitos como Brexit y los acuerdos de paz en Colombia, efectivamente hubo un error no error en el caso de Colombia, no un error respecto al resultado, sino que más bien un error respecto a cuál era la alternativa a tu favor dadas las reglas del juego, que era más bien lo que sucedió ahí. Pero en cualquier caso, yo creo que más bien la pregunta en Chile hoy en día, dada la contundencia, dado que esto además antecede un movimiento social, y dado todos los datos, las alternativas que hemos visto, más bien cuánto va a ser la diferencia, ¿no? Si la diferencia va a ser muy marcada o más bien la diferencia va a ser estrecha, y la interrogante grande respecto a la participación. Yo creo que esas son las dos grandes interrogantes. Lo demás me parece que está más o menos la suerte echada, entonces más bien lo que esperaría, y me imagino la foto, la conversación el día de mañana, que yo creo que es importante también a propósito de lo que decía Rodrigo, este país se juega el día de hoy, las próximas décadas en la práctica. Pero lo más probable es que, así como probablemente nosotros éramos muy chiquititos el plebiscito del 88,
pero en el fondo uno tiene, yo tengo, muy chica, yo era muy chica, francamente faltaba mucho para tener derecho a voto, pero yo tengo recuerdo de niña de ese día, o sea, un día que fue como muy relevante, súper histórico. Bueno, yo creo que va a pasar una cosa similar con este día en particular, como que uno se va a acordar dónde estaba, qué fue lo que hizo, porque efectivamente son esos momentos, como esas coyunturas críticas en la historia de los países que marcan el futuro. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Pensando ya en el día de mañana, lo que pasa el día de la noche, yo creo que la responsabilidad que recae, yo creo que particularmente sobre el mundo político, pero no solo sobre el mundo político a partir de mañana, el mundo empresarial, los gremios, las organizaciones sociales, etcétera, es cómo se genera una conversación en Chile donde hay una reconciliación que tiene que ser básica para poder construir el proceso constituyente. Lo voy a poner como en una metáfora, digamos. ¿Cómo hacemos que los que dicen que estos fueron los últimos 30 mejores años de la vida, de la vida del país, de la historia del país, logran conversar con los que dicen no son 30 pesos, son 30? Ahí hay una conversación que no se ha generado en Chile todavía y que es súper importante generar, porque de eso depende finalmente el éxito o el fracaso de un proceso constituyente donde las distintas miradas logren converger en una casa común, y eso es complejo. Va a haber una conversación previa, sí, Gloria, ¿eh? Van a tener que conversar de verdad, o sea, no más allá de lo que significa aprobar o rechazar, sino lo que tú señalas, los que dicen que no han sido 30 años, sino que 3 pesos entre ellos. Más que con los otros en una primera etapa. Pues yo tengo la impresión que, bueno, mañana, como dice Gloria, va a ser muy relevante el rol que tengan los actores políticos, los empresarios, la ciudadanía, en varias cosas. La primera es empezar a conversar qué país soñamos, cuáles son las ideas, cuáles son las instituciones. Pues yo tengo la sensación de que a partir de mañana vamos a empezar a ver ya más diferencias entre quienes estaban muy favorables a algo. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que el apruebo de la democracia cristiana va a ser muy distinta al apruebo del Partido Comunista. El apruebo del Frente Amplio va a ser muy distinto al apruebo del Partido Socialista. Y esa conversación tiendo a pensar que va a ser muy fragmentada, tal como, bueno, lo ha demostrado sus pactos electorales, que no han terminado de la mejor forma. No así creo que va a pasar eso en el oficialismo. Tengo la impresión que el apruebo y el rechazo que hemos visto en parte del oficialismo, que han tenido visiones distintas, va a tener más conductos, va a tener más visión de país, van a haber más elementos comunes de los que han tenido hasta el día de hoy. Entonces, yo pienso que a partir de mañana vamos a ver un oficialismo más en torno a una idea país que lo que vamos a tener en la oposición, porque esa conversación siento que aún no se ha dado. Y lo otro va a ser si este plebiscito era la respuesta a las demandas, vamos a empezar a saber de verdad si era la respuesta a las demandas de octubre, porque este plebiscito final fue el resultado institucional de la política, de los partidos políticos a la crisis vivida, con la necesidad de lo que sea Gloria de un pacto social que de alguna forma ordenase o legitimase de nuevo el poder, que se había visto también medio de otra forma apretado esos días. Entonces, esas dos miradas mañana yo creo que van a ser bien relevantes. Si este nacimiento, este nuevo pacto social va de alguna forma, entre comillas, a calmar esta necesidad social que presentaba la sociedad, y vamos a empezar a conversar entre el resultado de las distintas opciones. Si el apruebo conversa en instituciones y en modelo país, y el rechazo hará lo mismo entre sus partidos. Ahora, habrá, Gloria, una posibilidad de ir disminuyendo esta polarización, incluso tal como decía Rodrigo, vamos a ver si este era el llamado o no, pero si uno mira lo que ha ocurrido en los últimos días, respecto a la tensión que pensábamos que podía ocurrir y lo que había pasado el año pasado, es mucho, mucho menos, más allá de los incidentes que se produjeron, por supuesto. Sí. De hecho, uno tenía temor que pudieran pasar cosas a propósito de un desafortunado titular de un medio de comunicación digital en estos días. Uno pensaba, chuta, capaz que aquí pase algo como puede ocurrir en el fondo o ocurrido en otros países. Afortunadamente nada de eso parece que pasó en general, y lo rescataban ayer incluso algunos inversionistas extranjeros. O sea, Chile es un país que decide institucionalmente su destino, y eso es súper valorable, y la inversión en Chile al parecer no va a decaer. Vamos a ver cómo se comportan las bolsas mañana, pero no va a decaer porque en la práctica pareciera que hay cierta confianza respecto a la capacidad que tenemos los chilenos de encauzar institucionalmente nuestros malestares. Ahora, de la conversación que viene a propósito de lo que decía Rodrigo, lo que señalaba Bárbara, yo creo que hay una cuestión aquí súper importante que hacer en la práctica, y que creo que requiere cierta voluntad de todos los actores. No va a haber constitución posible
si no hay capacidad de acuerdo, porque además esto requiere quórum muy elevado, por lo tanto uno requiere tener claridad respecto a cuáles son, y creo que esto es un desafío para todos los sectores, creo que hay independiente oposición o no, digamos, oficialismo, yo creo que hay un desafío súper importante. Las constituciones básicamente definen tres cosas: los valores, definen la distribución del poder y definen los derechos. Yo creo que sobre los valores tal vez va a haber algunos temas polémicos, pero en general no creo que haya mucha discusión. Sobre la distribución del poder tampoco, porque en general son como las clásicas instituciones, tal vez haya alguna discusión con algunos sectores respecto, por ejemplo, a la autonomía, algunas autonomías constitucionales, pues por ahí. Pero lo más relevante, yo creo que lo que está en juego, porque es lo que nace el 18 de octubre, son cuáles son los derechos económicos y sociales, si tú quieres, que están garantizados, o los derechos políticos, económicos y sociales, pero con énfasis particularmente los económicos y sociales. Y ahí es donde yo creo que tenemos un gran desafío como país, pero yo creo que hay una cierta, y ahí se cruza transversalmente a veces las posiciones. Si tú miras las encuestas que ocurren después del 18 de octubre, particularmente digo las del COES, que es este centro de conflictividad que miran distintas universidades, las cuestiones están súper claras. Y yo creo que quedan, o sea, los temas están súper claros, quedan más marcados después de la pandemia. Temas como la salud, temas como las pensiones, temas como la educación, claramente estaban marcados antes, y yo creo que después de la pandemia quedan aún más en evidencia respecto a la precariedad que tenemos como país para poder enfrentarlas adecuadamente. O sea, la brecha que hay hoy en día en educación, dependiendo de la capacidad de pago no que tengan los padres de los hijos o el tipo de establecimiento que vayan, es clave, y es clave en la brecha que se produjo ahora en la pandemia, a propósito que todos nos fuimos a la casa. Lo mismo en materia de salud, lo mismo en materia de empleo, en pensiones, etcétera. Entonces, ahí hay una conversación respecto a qué derechos económicos y sociales podemos garantizar en la Constitución, pero luego, y esa es la conversación más relevante, por eso hay una responsabilidad enorme del mundo político, empresarial, de los gremios de trabajadores, etcétera, de cómo hacemos después para que efectivamente eso sea sostenible en el tiempo, porque podemos poner muchas cosas en la Constitución, pero darle sostenibilidad a algo que se tiene que traducir en políticas públicas es un enorme desafío para un país, que requiere necesariamente tener que mirar, si esto implica más recursos del Estado, entonces cómo llegamos más recursos del Estado, pero además cómo los gastamos mejor. Y eso no es una discusión baladí, porque requiere efectivamente una mirada amplia y de largo plazo. Es muy importante lo que menciona Gloria, porque finalmente el tema de las expectativas va a estar ligado a esto. O sea, por un lado, a qué se incorpora en la Constitución, pero mucho más profundamente a qué de lo que se incorpora realmente se va a poder cumplir, porque si se mete todo y después no se puede cumplir, va a ser mucho peor que incluso no haberlo metido en un inicio. Absolutamente. Fíjate, Bárbara. Dale, Gloria, tú. No, yo absolutamente, por eso creo que es muy importante la responsabilidad que recae hoy en día sobre los actores que están en primera línea. O sea, incluso aquellos que tenemos posibilidad, por ejemplo, de estar más en espacios de medios de comunicación. O sea, una responsabilidad enorme en nuestra espalda respecto a cómo se explica con claridad cuál es el proceso que viene. Obviamente una constitución, el cambio de la constitución yo creo que es absolutamente necesario por varias cosas, entre ellos porque nos permite darle protagonismo a la ciudadanía, porque permite en el fondo desterrar un legado que a la mayor parte de los chilenos no nos gusta, etcétera, y tiene un montón de ventajas, pero también es porque nos permite construir una casa común sobre un tipo de modelo de país o sobre un tipo de pacto social que debiéramos tener en el largo plazo. Eso requiere altura de mira, requiere conversación, requiere capacidad de diálogo y salir de la lógica de la trinchera que uno ha visto, afortunadamente no en los últimos días, pero que sí hemos visto a rato, particularmente en el mundo político. Yo tengo la impresión de que la sociedad chilena está menos polarizada y tiene más claridad respecto a cuáles son los principios, valores y derechos que quisiera en el fondo obtener que el propio mundo político. Y ahí es donde hay una responsabilidad de generar un correlato o una interpretación clara respecto a lo que hay ahí. O sea, desilusionar una vez más a la ciudadanía en una crisis institucional como la que tenemos, en crisis de confianza como la que tenemos, yo creo que es muy complejo para ser sostenible el sistema en el futuro. Por lo tanto, hay que apostar por recuperar cierta sensatez en nuestros debates, que creo que es lo fundamental. Rodrigo. Bárbara, varias cosas. A mí me encantaría, porque lo soy, pero tener el optimismo que tiene Gloria en que tenemos todo resuelto. Yo creo que fíjate que no. O sea, yo creo que lo tenemos todo resuelto. Yo creo que tenemos que apostar a colaborar a que eso quede resuelto. Sí. No, pero en el fondo tú señalaste que en el tema de los valores estaba menos resuelta la cosa. Yo creo que no, fíjate, Gloria. Yo creo que existen sectores políticos de este país que todavía cuestionan el modelo actual.
todavía no tenemos claro si la participación del rol de los privados en la solución de los asuntos públicos. Algunos lo conocen como principio de subsidiariedad, otros hablan de la mezcla entre la subsidiariedad y solidaridad, y eso es un tema súper esencial de cuál va a ser la relación de los privados con el Estado. Y eso no está resuelto. Y en la posición del apruebo existen miradas muy distintas. Alguien, la que o decía que había matices ahí. Sí, algunos. Es que cuando tú hablas de este tema no son tan matices, son temas bien relevantes para el desarrollo del país. Por eso yo tiendo a pensar que ojalá prime la sensatez. Eso es un tema. Efectivamente, el tema de los derechos sociales, que lo que dice Gloria, que son los mínimos para poder construir la sociedad, todavía, por lo menos entre las personas que saben mucho más que yo en estos temas, hay discrepancia en cuanto a si incorporamos nuevos derechos sociales, que significan lo que dice Gloria, una carga para el Estado, efectivamente, y la posibilidad de poder cumplirlo, o incluso eliminarlo. Hay gente que dice, oye, ¿por qué tenemos que tener tanto derecho social si esto depende de las políticas públicas, de la capacidad de autogobernarse que tienen los Estados en un minuto determinado superior? Las constituciones europeas tienen mucho menos derechos sociales que las que tenemos nosotros. Ese es otro tema que está por definirse. Después también vienen las instituciones políticas, la parte del poder que decía la Gloria. Todavía no tenemos muy claro el sistema de gobierno que vamos a tener. Hay gente que habla de mantener un sistema presidencial, otro semipresidencial parlamentario, y eso es una diferencia súper importante. O el Congreso, hay gente incluso que plantea Congreso unicameral. Por eso hay hartos temas bien relevantes que todavía no tenemos zanjada la discusión y que la vamos a empezar a hacer mañana en virtud de lo que, y ahí quiero hacer un punto que a mí me parece muy relevante, en virtud de lo que establezca, aunque nos duela, yo creo, la élite política. Porque este sistema que ha sido tan de alguna forma celebrado, finalmente cuando mañana estemos discutiendo el modelo país y empecemos a hablar de constituyentes, nos damos cuenta que los constituyentes en su gran mayoría van a depender de lo que diga la ley política, de lo mismo que firmaron el acuerdo el 15 de noviembre, porque el sistema está planteado de esa forma. El sistema electoral de los constituyentes, ya sea convención constitucional o mixta, finalmente va a depender. Han tratado de impulsar la participación privada, pero sabemos bien que al final del día, con este sistema electoral, los candidatos y quienes van a escribir la constitución la van a escribir los partidos políticos. O sea, ellos van a poner a las personas, van a determinar los distritos quiénes son los más importantes, cuántos se suman. Por eso digo que cuando uno habla que la ciudadanía va a escribirla, hasta ahí, ¿no? Por ahí, hasta ahí, con signos de entre comillas, porque finalmente son los partidos. Ojalá los partidos sepan leer eso. Eso quizás por ahí va lo que dice Gloria, que los partidos sepan incorporar personas que tengan capacidad de diálogo, porque si no, como dice Gloria, va a ser súper difícil avanzar por cómo están establecidas las mayorías para llegar a acuerdo, pero finalmente el rol importante y el rol fundamental para poder seleccionar quiénes van a ser los que van a escribir la constitución son la élite política, son los partidos políticos, son los que escribieron y los que no firmaron, además, porque el 15 de noviembre, cuando abordamos este plebiscito, no participó en el Partido Comunista en el Frente Amplio, y ahora sí van a tener un momento para poder elegir las personas que van a escribir. Yo quisiera hacer, si me permite, Bárbara, dos cositas. Una que yo creo que es efectivo, el sistema electoral sobre la base que se van a elegir los constituyentes, sea mixta o sea la convención constitucional, es la base de la elección de parlamentarios. Por lo tanto, obviamente, en territorios donde existen partidos, corren los partidos con más ventaja. Pero ha habido dos cosas que yo creo que son interesantes respecto a eso. Uno, que varios partidos, asumiendo también en la propia crisis que están, se han abierto a la posibilidad de que se incorporen independientes. Y además existen incentivos para que, o se han bajado más bien los requisitos para la inscripción de candidaturas independientes. Entonces, efectivamente yo creo que es posible que haya más personas independientes, o a lo menos, que yo creo que también es importante, porque evidentemente la democracia representativa tiene algo de élite, ¿no? El punto es si esas élites están legitimadas o no. El problema de nuestra élite es que está bien poco legitimada y hay rostros que están bien cuestionados. Pero yo creo que en una transformación, un cambio probablemente de persona, una mirada distinta, la incorporación de personas con miradas como más frescas, yo creo que puede servir también para que este proceso sea mejor. Eso es uno. Y lo segundo, yo creo que tiene que ver más bien con cómo hacemos para generar condiciones, y esto creo que es un tremendo desafío, que es el aprendizaje del gobierno de la presidenta Bachelet, que todo el mundo denostaba como su proceso constituyente y todo, y finalmente ahí hay una súper buena intuición. Yo creo que lo que nosotros vimos después del 18 de octubre fue algo súper parecido a los ELA. Si nos recordamos, por el 18 de octubre hubo cabildos en montones de lugares, desde instituciones que organizaron sus propios mecanismos de conversación, hasta organizaciones de vecinos, o sea, muchos cabildos ciudadanos como de gente tratando de conversar, independiente incluso del acuerdo del 15 de noviembre. Entonces,
Yo creo que hay una expectativa razonable, y esto es un desafío también para la elite política, para el mundo político en general y para los constituyentes, de generar espacios donde la ciudadanía se pueda expresar. Probablemente a través de, y de hecho del proceso de la presidenta Bachelet hubo una canalización que hizo el PNUD, de qué es lo que pasó ahí, y hay una síntesis de lo que ocurrió a partir de los ELA, a partir de los cabildos regionales, y creo que algo similar debiera haber, ¿no? Una posibilidad de que efectivamente no solamente en el plebiscito de entrada y en el plebiscito de salida, sino que durante el proceso haya posibilidad de escucha ciudadana, porque no me imagino a los ciudadanos quedándose fuera mirando cómo otros discuten. Yo creo que hay que generar procesamientos también, y yo creo que además la experiencia internacional en general ha ido incorporando estos mecanismos como maneras virtuosas de entender también la democracia, ¿no? Con metodología y todo, pero de manera virtuosa. Una pregunta quizá un poco más provocadora, pero ¿puede haber sido un error quizá caer un poco en populismo cuando se trata de denostar a los políticos, como si ya no estuvieran suficientemente desprestigiados, poniendo énfasis es que ahora la ciudadanía va a escribir, la ciudadanía va a participar? Siento que en la práctica eso no solo no va a ocurrir tan así como se ha planteado, sino que tampoco es malo que gente que tenga experiencia, que ha participado, participe del proceso. No solo porque una persona que no haya tenido una carrera política necesariamente va a ser más iluminada, va a tener las mejores respuestas y va a poder tener un rol mucho mejor del que podrían tener otros. Distinto es, como dice Gloria, que puedan obviamente participar, que no sé, eventualmente en el reglamento se establezca canales de participación de la gente, de la ciudadanía, de distintas formas. ¿No les parece que eso quizás fue un error? Pensando además en quiénes... Porque es solo porque sea una persona no política, entre comillas, podríamos tener puros famosos, quizás en la televisión, personas que se puedan conocer y que puedan ganar la elección, pero no necesariamente por eso van a ser mejores que otros. Yo creo que hace rato en este país, y esto es parte del problema, estamos en el error de decir, mire, lo voy a poner así, aunque no sé si es mejor el ejemplo hoy día, pero acá están los problemas de la gente, de las personas, y la política está por acá, como si la política estuviera en una dimensión distinta a la dimensión humana. Yo creo que al revés, lo que hay que hacer con la política es humanizarla. En rigor, la política, que si los estudiantes de ciencia política aprendemos como ciencia política 1, que, o sea, básicamente la política se define como la distribución del poder, básicamente, ¿no? Entonces, el poder, que es lo que define finalmente la constitución de las sociedades, cómo se organizan, cuáles son los énfasis, cuáles son los valores, etc. La constitución es el reflejo mismo de esa constitución del poder, o el ejercicio del poder más bien. O sea, depende necesariamente, o define probablemente los destinos de las personas, la manera en que se distribuye el poder, los valores. Por eso es tan importante la discusión que tenemos hoy en día. Es profundamente política. Esto no es una discusión que esté fuera de la política porque tiene que ver con el poder en distintos espacios. Y yo creo que denostar el poder ha generado justamente que prendan este tipo de discursos, ¿no? Que tengan más popularidad, que en la práctica, digamos, ¿no? Los partidos políticos tienen un tremendo rol que jugar. Los partidos que tenemos ahora lo hacen muy mal, sin lugar a dudas, y están atrapados en sus propios mecanismos malos de selección de candidatos, súper alejados de la ciudadanía, pero yo no me imagino honestamente en una democracia del futuro, incluso con la crisis de la democracia representativa, no me imagino democracia funcionando sin partidos, tal vez no estos partidos, tal vez otros partidos, tal vez con otras agendas, tal vez con una proximidad distinta a la ciudadanía, pero no me imagino una democracia sin partidos, así tipo asamblea, digamos, ¿no? Asamblea permanente. Eso en la práctica no funciona. Muchas veces son ellos mismos los que han contribuido a esto. Obviamente hemos tenido casos muy graves, malos de políticos, personas que han hecho cosas que no corresponden, pero en vez de generalizar, bueno, hubiera sido quizá mejor de principio aislar casos y decir, bueno, la gran mayoría que están ahí están por una buena acción y ejercen. Y la política es una actividad noble, además. Muy noble. Oye, pero la buena noticia de este proceso, es que nace de la política. O sea, si bien es una solución que responde a una crisis coyuntural, nace de un acuerdo transversal de la política frente a un llamado presidencial del 12 de noviembre. O sea, tiene esa virtud. Lo otro es la acción política, cómo los actores pueden interpretar este tipo de acuerdos, y tiene relación con lo que yo planteaba al comienzo. A partir de mañana vamos a entender si este plebiscito de alguna otra forma viene a como instaurar un nuevo pacto social, un nuevo pacto político entre quienes estaban inconformes y los que están conformes, y viene de alguna otra forma a cumplir las expectativas de las demandas ciudadanas. ¿Sí? No nos olvidemos de eso. La Gloria hablaba de los derechos sociales y eso está directamente vinculado con lo que hizo nacer esta crisis, por el valor del metro, los problemas que tiene salud, los problemas que existen a nivel de pensiones, que van a estar con un carril distinto. Y yo tengo un otro grado de preocupación también ahí por lo que justamente significa eso, por lo que va a ser el control
de las expectativas que hemos creado. Primero, en decirle a la ciudadanía que esta Constitución la van a escribir todos los ciudadanos. Entre comillas, ya sabemos que salvo un par de excepciones y algunos beneficios que tienen independientes, finalmente van a ser quienes elijan los partidos políticos. Ojalá que los partidos políticos tengan la capacidad para elegir personas que representen quizá más al mundo ciudadano, al mundo civil, y que tengan capacidad de diálogo. Pero eso va a depender, esa decisión es de los partidos, no es de la ciudadanía. Y la segunda va a estar vinculada a las demandas sociales, a mejorar mis pensiones. Y nosotros hicimos una encuesta el otro día y le preguntábamos a las personas si sentían que una nueva constitución iba a mejorar su salud, su educación, y la gran mayoría sí. Y si bien todos sabemos que la gran mayoría de esos temas tiene una solución de carácter legal. Hoy en día tenemos en el Congreso un proyecto que mejoraría un 60% de las pensiones y todavía no se ponen de acuerdo los actores políticos si va el 2% al pilar solidario o a la capitalización individual. Tenemos un proyecto de FONASA hace un año parado, entonces eso de alguna forma puede generar un conflicto con la misma ciudadanía que se va a volver a sentir engañada. Y eso es un problema que los actores políticos tienen que saber dimensionar. A mí me parece razonable que paralelamente siga funcionando el Congreso y dé rápida solución a demandas que son inmediatas a las personas y que si logran ponerse de acuerdo tienen muy fácil solución y de alguna otra forma no generar este problema de expectativas cuando termine el proceso ya cada a un año y medio más. Ahora, yo les quiero plantear en realidad esto es como una inquietud personal, pensando si eventualmente siguiéramos con el proceso, eventualmente tuviéramos que vernos enfrentados a esta elección de los constituyentes y los partidos decidir quiénes van a ser los candidatos. Y esta es la parte que a mí me inquieta, porque nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer muchos programas, gente que sabe mucho, que ha dedicado toda su vida al estudio de cada una de las materias, que a uno le encantaría que estuvieran sentados ahí, más allá de cómo piensen, más allá de su postura. Es gente que realmente tiene un interés genuino, ha estudiado otros temas, tiene sus visiones, ha mirado cómo funcionan nuestros países, pero lamentablemente muchas veces uno les pregunta si ellos serían candidatos o no, dicen, bueno, ¿qué posibilidad tenía yo de ganar una elección? Podría ser muy poco sexy como candidato o candidata al lado de otras personas más conocidas. ¿Cómo vamos a ver eso si es que eventualmente todos quisieran apostar por un perfil no necesariamente académico, pero gente que sí tenga alguna relación o vínculo, o solo se van a dejar llevar por la posibilidad de que pueda ganar la elección porque es más conocido? Claro, ahí hay un dilema, que es el dilema de los incentivos de los sistemas electorales. El incentivo que tiene nuestro sistema electoral, que es lo que sabíamos cuando ocurrió el redistritaje a propósito de los 28 versus los 60 distritos que teníamos. Oye, Gloria, incorpora además un elemento, que tenemos elecciones de concejales, alcalde y bueno, regional al tiempo. Por lo tanto, y que ya vimos la vez pasada, y además con espacios súper restringidos para las campañas en general. O sea, ya lo vimos en la última elección municipal, la participación fue de 34%, porque en realidad había muy poca campaña, son elecciones que motivan poco, entonces yo creo que aquí va a haber un desafío bien importante y ojalá pudiéramos legislar también para poder generar condiciones que habiliten o que faciliten más el voto y que faciliten también las maneras de aproximarnos a las campañas ahora que además no existe esta campaña en las calles, digamos, y además que si seguimos en situación de pandemia probablemente además va a haber más dificultades de hacer campaña el próximo año porque vamos a estar además casi entrando el otoño, más frío, etc. Entonces, creo que hay un desafío importante como país, pero sin perjuicio de eso, yo creo que aquí hay una cuestión que es súper fundamental y que depende también de la conciencia que tengan los partidos para generar señales correctas, poner a las mejores personas sin sacrificar necesariamente la efectividad electoral. Y esa ecuación es muy compleja, porque la compulsión natural de los partidos, y lo hemos visto en los últimos años, no es necesariamente poner a la gente probablemente más capacitada o con más capacidad de generar una mirada que tanto le hace falta a la política en general, que está como mirada más de largo plazo, más proyectiva, no tan coyuntural, no esta compulsión de salir de la tela cada rato. Pero están los partidos también desafiados a la efectividad electoral, que se buscan rostros que no necesariamente representan ni siquiera la idea de los propios partidos. Y eso es una complejidad en el sistema electoral que tenemos actualmente, porque en la práctica son 28 distritos, que son unidades territoriales súper grandes y que en general solo para posicionar a un candidato, los partidos en general o las organizaciones, incluso la sociedad civil, si no es una persona conocida, se demoran un rato. Lo más difícil para enfrentar una campaña electoral en general no es tanto hacer las campañas, sino que posicionar al candidato. Vean ustedes la discusión que hay a propósito de las presidenciales, que todos quieren aparecer en la foto de la CEP probablemente en diciembre, porque si no aparecen en diciembre, después no existen. Y eso implica tener niveles altos de conocimiento.
Entonces, el ejercicio para tener niveles altos de conocimiento, una etapa preliminar de campaña es muy alto, y ahí a veces los partidos hacen apuestas que no necesariamente son las mejores, sino que son las más conocidas y que les garantizan efectividad. La ecuación de eso es compleja. ¿Cómo se hace? Es bien complejo. Ahora, yo sí tiendo a creer que más allá de una especie como de farandulización de la política, hay gente súper capaz que tiene espacio o que es probablemente conocida en otros mundos y que es gente que debiera tener la oportunidad. O sea, he visto, por ejemplo, con harto interés lo que han hecho los que se llaman independientes no neutrales, que son una serie de organizaciones de la sociedad civil, de gente con una tremenda trayectoria en distintos espacios. Me encantaría ver a esas personas en una nueva convención constitucional. Y si no tienen la posibilidad por sí mismos, ojalá los partidos se abran efectivamente a dar la oportunidad a un montón de esa gente que es súper capaz, probablemente conocida no a nivel nacional, conocida a lo mejor por algunos espacios, pero que creo que hay gente que podría ser un tremendo parte de un debate constitucional, con distintas miradas más, porque además la Convención Constitucional, la Convención Mixta tampoco tiene que ser el espacio solo de los constitucionalistas y los expertos. Yo creo que para que sea una conversación amplia y adecuada, no solamente en el fondo de la ecuación o de la geografía que se necesita, o la articulación que se necesita en una constitución en términos de expertos, también de contenidos, de miradas, de expertise distinto. Esa buena combinación ojalá se produzca, pero para eso yo creo que tiene que haber una apertura y un cálculo adecuado de los partidos entre la legitimidad del proceso y la efectividad electoral, que no tiene una solución fácil, yo creo. Rodrigo, sería más fácil si existiera algún acuerdo entre todos los partidos para apuntar a perfiles de este tipo, quizá, porque, no sé, obviamente si tenemos pura gente del perfil que estamos hablando y un famoso, claro, quizá va a contar con él con más ventaja, pero si no. Yo creo que los partidos finalmente, aquí la Gloria hablaba de la farandulización. Yo tengo la impresión, por lo que algo sé de comportamiento electoral y del sistema actual, que creo que es perverso para este proceso. Creo que es un mal sistema para este proceso, porque al final del día, insisto, nos va a producir un tema de expectativa en el tema de que se van a hacer los ciudadanos que decían. Se va a producir lo que se llama la municipalización de los constituyentes. Es mi impresión. Dado que va a ser la elección más importante, entre comillas, más visible de ese minuto, y yo tiendo a pensar que más que farandulizar a la gente, van a haber personas que van a estar muy pegadas a los alcaldes, independientemente de la farándula, son técnicos, son personas capaces o no. Yo creo que va a pasar eso en el mes de abril, que la elección fundamental va a ser de los alcaldes, y por lo tanto, tanto concejales como constituyentes, bueno, haber excepciones con los gobernadores regionales, pero van a adecuarse a él. Entonces, al final, por eso insisto que, y esa elección no va a estar en los independientes del proceso constituyente, por lo tanto van a quedar fuera de eso, salvo que lleguen a ciertos acuerdos. Otro punto para de alguna forma restarle valor a las listas de las listas de independientes que pueden ir. Lo otro que a mí me preocupa, fíjate, y esto lo digo con todo lo que puede implicar, pero con cierto grado de certeza, es que yo he conversado con varios amigos y pocos están dispuestos a participar del proceso como constituyente, gente muy capaz, no a los nombres, pero gente muy capaz, porque no están de acuerdo en la forma en que se realiza la política hoy en día, y tiene cierto grado o una decisión bastante legítima, fíjate, porque cuando si tú ves el ambiente que hay en el Congreso, hiperfragmentado, hiperpolarizado, el ambiente de la sociedad. Si tú ves que a una jueza por una decisión puntual, a una fiscal por una decisión puntual, la amenazan de muerte, ves una jueza hace unos meses atrás que por una decisión puntual, me refiero a la que le tocó ya el caso del carabinero al carabinero que atropelló al niño en la Garra Blanca y fue funada por la Garra Blanca. Si ves parlamentarios nuestros amenazados de muerte, parlamentarios como el senador Lagos Weber, que tuvo que cambiar su votación, su indicación, porque estuvo amenazado. Ellos me dicen, el proceso, si esto sigue así, la política sigue siendo tal cual como ha sido en los últimos años, últimos meses, va a ser un infierno. Yo no estoy dispuesto, por todo lo que implica, a poner en riesgo mi vida, mi persona, que me funen, y eso de alguna forma puede ausentar buenas personas más independientes que no están acostumbrados a estos típicos roces de la ley política, bueno, que tampoco son típicos roces, esto lo hemos visto ahora. Entonces, a mí me preocupa no solamente el sistema electoral, que creo que finalmente va a terminar beneficiando a los partidos políticos para elegir a su constituyente, sino que también la
posibilidad o la imposibilidad en este caso de incorporar buenas personas porque sienten que el ambiente político, tal cual como está representado hoy, la polarización que tiene el sistema nuestro, no contribuye a ello y ellos son como más ajenos a este mundo, tampoco justificando lo que existe. Pero veo con cierta preocupación eso también y la verdad que no creo que tenemos tiempo para poder corregirlo. Finalmente, yo creo que lo que tienen que hacer los partidos, saber interpretar bien a la ciudadanía, elegir personas con convicciones, pero abiertas al diálogo y a escuchar a los demás. Yo creo que ese va a ser fundamental, en el fondo, el rol que tienen que tener los partidos. No solamente elegir expolíticos, gente con experiencia, sino personas que tengan convicciones de sociedad, de valores, de modelos de poder, pero además que estén muy abiertos a conversar y a dialogar, que es lo que requiere el minuto de hoy. Y esa es una pega. Acuérdense que van a tener que elegir concejales, alcaldes, o sea, tienen una pega casi infernal los próximos meses de selección de personas, pero ojalá que busquen un perfil de esa manera. De otra forma veo muy difícil poder avanzar en algo que de verdad sea positivo para el país. Quiero en el fondo tener ese grado de optimismo, pero creo que es muy relevante el proceso de selección y la elección de abril, incluso tanto o más que la de hoy. La elección de abril de quienes van a escribir la Constitución es tanto más importante que la que tenemos el día de hoy. Si hay conciencia de la profundidad de la crisis que enfrentamos, que nos llevó que llevó del malestar al estallido en la práctica, yo creo que los partidos políticos debieran estar llanos a eso, porque si no en la práctica, tienen los días contados cada vez más, digamos. Yo creo que eso es aumentar o apostar al deterioro de las instituciones, probablemente la peor noticia para una democracia que hasta aquí, con todos sus bemoles y con todos los déficits que sin duda tenía y las fracturas que quedaron expuestas el año pasado, era una democracia que venía funcionando de alguna manera. Por lo tanto, creo que la sensatez hacia el futuro indicaría que los partidos deberían ser suficientemente conscientes de que son parte de la crisis y por lo tanto tienen que ser parte de esa solución. Ahora, otro punto que mencionaba Rodrigo, yo creo que es un desafío pendiente que tenemos que solucionar, no solo pensando en el tema de la violencia y la polarización, en que no entren personas que nos gustaría que estén, sino que también las que ya están. O sea, el senador Elizalde estaba denunciando hace unos días amenazas a sus padres, una amenaza pero terrible. El diputado Chalper y otros más sufrieron la vulneración, dieron a conocer sus celulares, los llamaban, los insultaron, le hicieron bullying o comentarios 24 horas al día. Esas cosas no se pueden permitir, ni para los que están, ni para los que podrían venir. Tenemos un desafío ahí pendiente. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, yo creo que hay que separar las situaciones, ¿eh? Porque creo que esta es una conversación interesante a propósito de la violencia. Primero, a mí me parece que es inaceptable, y en eso debiera haber una condena general, inaceptable que cualquier autoridad o cualquier persona, por el solo hecho de pensar distinto, sienta una amenaza o una vulneración a su integridad. O sea, eso es inaceptable en un sistema político, una democracia como la nuestra en particular. Yo creo que hay que ser muy tajante respecto a eso y hay que perseguir penalmente a quienes en el fondo que cometen ese tipo de situación, ¿no? Y que efectivamente amenazan la integridad de otra persona. Yo creo que ahí no hay que equivocarse sin duda. Luego, respecto al fenómeno de la violencia que estaba tan discutido en los últimos días y que creo que hay ahí una cuestión que es súper importante porque hasta aquí el gran debate ha sido si alguien condena más o menos la violencia, porque si alguien lo condena más, entonces está por, en fondo, castigar adecuadamente la violencia, y si alguien condena menos, como si fuera cómplice de la violencia. Yo creo que llegamos a un punto donde ya condenas más, condenas menos, no sirven para nada en la práctica. O sea, no tiene sentido, más bien, lo que me parece que tiene sentido es tratar de entender, y esto requiere más sociología probablemente, por lo tanto requiere mucha más colaboración, tratar de entender qué diablos pasa con el fenómeno de la violencia. Porque ocurre que, y yo creo que es súper condenable y hay que perseguir, el Estado de Derecho se tiene que imponer cuando uno ve quemas de iglesias. O sea, será simbólico, no será simbólico para algunos, pero es inaceptable, ¿no? Y esos hechos de violencia además empañan una movilización que particularmente el domingo pasado fue muy significativa y en su mayoría en paz. O sea, la mayor parte de la gente que salió a celebrar, a conmemorar o lo que sea, el 18 de octubre salió en paz. Y uno ve en la calle gente como muy tranquila, con sus familias, qué sé yo, pero estos hechos de violencia evidentemente empañan, y además empañan el hecho mismo, el aniversario, pero además creo que son hechos claramente delictuales, y por lo tanto hay que perseguirlos con las armas que la justicia y el Estado de Derecho tienen respecto a eso. Pero creo que hay un fenómeno que tiene que ver con la violencia, que creo que hay que tratar de entender mejor.
Y ayer me tocaba discutirlo en otro espacio. A mí me parece que hay un fenómeno que está súper territorializado, además, en ciertos lugares, y para no estigmatizar, mejor no decir ni nombres, pero efectivamente hay lugares en Chile, en distintos espacios, donde hay una exposición permanente a la violencia de las personas. O sea, no es normal que a nosotros, además, no nos horrorice, que me parece que es lo mínimo, que haya un lactante que muera por una bala loca en una comuna. Ahora, es importante la distinción, Gloria, porque tú refieres a violencia no política necesariamente, violencia de todo tipo, delictual. O sea, violencia de todo tipo, pero yo creo que tiene al final una expresión que interpela al poder. Y por eso creo que hay una necesidad de entender esto. Imagínense lo que vimos la semana pasada. Primero, después del 18 de octubre vimos las barras más relevantes, como trabajando en conjunto en pos de una ideal de país. Y la semana pasada los vimos, batalla campal en medio de la Plaza de Italia, Plaza de la Dignidad, ahí, peleando en el fondo, a las 3 de la tarde, ni siquiera como en un horario donde no transitaran más personas. Entonces, hay algo que pasa con el fenómeno de la violencia que yo creo que no basta con condenarla. Yo creo que hay la necesidad, porque esto además es un fenómeno instalado, que requiere entender qué es lo que sucede. Y para poder entender qué es lo que sucede, poder dar respuestas adecuadas en materia de política pública. De lo contrario, vamos a seguir con una condena que va a aparecer, en términos de opinión pública, cada vez más vacía, porque la práctica de los fenómenos van a seguir ocurriendo igual. Y ahí es donde yo creo que tenemos una responsabilidad como sociedad, para poder entender, atacar de manera adecuada, con políticas públicas adecuadas, y erradicar esos fenómenos. Pero no condenarlos por condenarlos, porque me parece que no nos hacemos cargo que eso puede ser la expresión de un algo que no somos capaces de entender. Rodrigo. Tiene razón Gloria, el fenómeno de la violencia, bueno, corre por un carril distinto y requiere otro tipo de interpretaciones más sociológicas, y yo celebro que hoy gran parte de la sociedad y la clase política haya salido a criticar con mucho más fuerza este tema. Pero no solamente la crítica a todos los sectores, sino yo también, además de criticarla y la fuerza, como dijo Gloria, que es importante, la fuerza cuando se critica la violencia, yo creo que aquí era bien relevante, y no lo fue así, el momento en que se criticaba la violencia. Porque ciertos actores políticos aprovecharon la violencia como camino y como conducto para llegar al proceso de hoy, y eso es cierto. O sea, no basta con que todos critiquemos hoy en día, pero se nos olvida que en algún minuto habían sectores que promovían esto, bueno, todavía lo existe. O sea, hace 2 semanas pudimos leer en La Tercera, perdón, va a ser el dato de La Tercera, Bárbara, pero para que no te lo entiendas después, pero una entrevista al presidente del Partido Comunista que justificaba la violencia como método y la asociaba perfectamente al hecho de las movilizaciones, y eso no puede ser permitido. O sea, un presidente que tiene más, un parlamentario que tiene representación en el Congreso, justifica la violencia como acción política. Hace un año atrás, los vándalos, los delincuentes de la primera línea, que no era el millón de personas que solían marchar, los que estaban tomándose la Plaza Baqueano y que delinquían haciendo eso, fueron homenajeados en el Congreso Nacional. Se nos olvida esas cosas, pero en su minuto la violencia fue utilizada por ciertos actores políticos como un mecanismo ilegítimo para de alguna forma gatillar un proceso. No voy a nombrar los casos, pero teníamos directores de think tank que ponían fotos del presidente de la República y guillotinaban la plaza de armas. La violencia, o sea, al presidente de la República lo funaron en su casa y habían actores políticos que celebraban. El senador Guiller pedía que saliera Piñera, que abdicara. Entonces, eso también es violencia política, violencia de redes, pero más que la fuerza, por eso digo, Gloria, más que la fuerza, que yo celebro que hoy todo, casi, o la gran mayoría, porque todavía quedan algunos que están equivocados en esta mirada, debemos haber tenido todos la misma crítica en algún minuto, y no fue así. Sí. A mí lo que me pasa con esta discusión, que yo creo que es, o sea, que además es súper interesante, yo creo que entender el fenómeno de la violencia en general en las sociedades, en el mundo, un fenómeno interesante, no porque sea solamente una cuestión académica, sino que porque yo creo que la práctica está en el seno de lo que ocurre en las sociedades, ¿no? Protestas más o menos violentas hemos visto en todas partes del mundo. En general, no existen movilizaciones sociales que no tengan un componente de violencia. Yo creo que eso ocurre en el mundo y hay que hacerse cargo de eso. Ahora, ¿cuál es la dimensión o cuál es la capacidad que tiene el sistema político de reaccionar a eso? Es otra cosa. Y tengo la impresión de que, o sea, dependiendo de quién mire el fenómeno, es qué ventaja o qué elemento del fenómeno releva, ¿no? Yo leí la entrevista esta del presidente del Partido Comunista y sí, me parece que
probablemente matizó el fenómeno de la violencia, pero no me parece que haya hecho como una apología de la violencia, ni mucho menos. Hay otros sectores que dicen, pero claro, ¿cómo en el fondo se quejan de la violencia si es el presidente de la República el que dice que estamos en guerra, un par de días después de esta situación? Chuta, yo creo que más que estar empatando permanentemente, que es lo que uno ve en la discusión pública, no es la discusión sobre el empate, es más bien cómo salimos de esta cuestión. O sea, pues condenemos la violencia, digamos, mira, este condenó más, este condenó menos, o me alegro que hayan llegado toda esta condena porque atrás nadie lo hizo. Yo creo que seguimos en el mismo pie, que en la práctica no contribuye, sobre todo pensando en que lo que vamos a tener probablemente hacia adelante, si se imponen los vociferantes y no la gente más sensata, que yo creo que la gran mayoría de los chilenos que tiene clarito hacia dónde quiere caminar, vamos a tener estos mismos tipos de situaciones, ¿no? O sea, violencia política inaceptable, amenazas a actores políticos, porque si no estoy de acuerdo contigo, te amenazo, y en el fondo además eso pasa a ser un hecho relevante, pasa a ser un hecho, o pasa a ser un hecho a lo mejor irrelevante, que ocurre en situaciones de violencia en otro lugar, y eso tiene un componente entre violencia territorial o callejera, pero también cierta violencia política. No nos olvidemos balas que le entraron el otro día a un municipio, una alcaldesa. O sea, hay fenómenos que yo creo que tenemos la obligación de entender, hacer una taxonomía de esos fenómenos, poder clasificarlos, poder entenderlos para poder enfrentarlos adecuadamente, ¿no? Porque si no vamos a seguir en el mismo espiral. Es que entonces el presidente de tal partido dijo tal cosa y el presidente de la República dijo otra y este actor político de acá, y al final seguimos en una especie de juego suma cero donde nadie gana, y los únicos que ganan son aquellos que efectivamente no tienen hoy en día una respuesta adecuada y categórica para poder enfrentar los fenómenos en el fondo a los que ellos mismos concurren. Yo no creo, honestamente, que nadie que haya cometido hechos delictuales en las últimas semanas crean este proceso institucional, porque no están en esa lógica, probablemente creen en otra cosa, y serán productos de un sistema, como se quiera ver, producto de un sistema, pero hay un hecho concreto que es una vulneración del derecho de la gran mayoría de vivir en tranquilidad y en paz, y eso tiene una consecuencia en términos políticos e institucionales. Entonces, creo que hay que hacer valer aquello, pero para poder atacar adecuadamente el fenómeno uno tiene que tratar de entender. Y lo que yo siento es que no hay voluntad de tratar de entenderlo porque es más fácil quedarse en la consigna y en el mismo. Rodrigo, ya para ir cerrando, ¿qué esperamos para esta jornada? Hasta ahora los reportes que nos llegan es que está todo muy tranquilo, ya votó el presidente de la República también, dando un mensaje. Él decía, todos queremos que cambie la Constitución, cada uno ahí va a ver cómo lo interpreta, pero muy tranquilo los centros, mucha gente ya pudiendo hacer muy rápido y expeditamente su derecho al voto. Espero básicamente tres cosas. La primera, ojalá una gran participación. Creo que en estos procesos es súper relevante que la gran mayoría participe y que le dé una legitimidad a algo histórico como lo que estamos viviendo. Lo segundo es que sea una jornada de paz, de tranquilidad, y que justamente lo que estamos conversando recién quede absolutamente aislado, y si llegamos a ver algo que sea absolutamente criticado por todos los actores políticos. Yo a eso me refería, que en el fondo, para partir con minimizar la violencia tenemos que ser todos capaces de criticarla y no justificarla. Y tercero, que a partir de mañana empecemos a construir un nuevo país, que tanto quienes votaron rechazo como votaron apruebo acepten, por supuesto, el resultado que va a ser legítimo y podamos, bueno, así como hay sectores que dicen sacarse una foto, ojalá seamos capaces de sacar una foto, no solamente los que votan de alguna forma determinada, sino que todos, y entiendan lo que significa este proceso de aquí a los próximos 50 años, demasiado relevante y no tiene espacio para pequeñeces, tiene espacio para diálogo, conversación, el mismo espacio, el mismo diálogo que vimos la noche del 15 de noviembre, en que gran parte de los actores políticos de este país con representación fueron capaces de ponerse de acuerdo en una salida institucional a la crisis que vivíamos. Si no entendemos eso, es bien difícil avanzar. Yo espero que ese espíritu del 15 de noviembre vuelva a la mesa de discusión y se proyecte para los próximos meses. Totalmente de acuerdo, y eso es una buena cosa, porque creo que efectivamente todos esperamos este país, todos los que creemos en la democracia, en sus procedimientos y en la necesidad de que la democracia se vaya remirando a sí misma para perfeccionarse, no podemos sino creer que este hito es muy relevante para lo que viene hacia el futuro del país. Yo creo que va a ser importante hoy día la participación, va a ser importante hoy día el nivel de votación o la diferencia que se produzca, por supuesto, entre las alternativas en juego, pero sobre todo
la capacidad a partir de mañana de levantar una conversación que siga cuidando ante todo el proceso institucional que hemos en el fondo empezado, porque de lo contrario se imponen otras lógicas y yo creo que son las lógicas que no permiten la conversación, que no permiten el acuerdo y el respeto a las grandes mayorías y de las minorías, por cierto, también, y eso es la democracia básicamente. Por lo tanto, ojalá que tengamos la claridad, la apertura, la sensatez de seguir apostando por el camino institucional, que es el único camino, con sus riesgos y todo, pero es el único camino que puede permitirnos a todos construir una casa común. Muchas gracias, Gloria, por habernos acompañado esta mañana. Rodrigo también, súper interesante. Nos quedamos con este optimismo entonces para lo que viene. Así es, pues esperemos que mañana la foto para todos sea una muy buena foto. Nos vamos y dejamos a todos quienes nos están viendo invitadísimos. No se marginen, uno de los procesos más importantes que hemos vivido en las últimas décadas. Participe, vaya con todas las medidas de seguridad, vote como quiera, pero vote. Muchas gracias, nos encontramos en un ratito, seguimos con más programas y entrevistas en vivo durante toda la jornada. Muchas gracias, Gloria, Rodrigo. Adiós. Gracias, Bárbara. Chao, Gloria. Chao, Bárbara.